Bienvenidos una vez más, ya estamos en el capítulo 7 y 8 del libro de Isaías y el día de hoy sin duda también aprenderemos lecciones importantes para nuestra vida espiritual. Vamos a ir rápidamente al título de la lección de la semana. Por las malas. Es un título que deja mucho que decir. Pero vamos al versículo que nos acompañó en esta semana que ya pasó, que se encuentra en el capítulo 8 del libro de Isaías, el versículo 17. Vamos a leerlo juntos aquí. Dice la palabra de Dios: Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Oremos. Querido Padre, eterno Dios, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. El día de hoy queremos, Señor, aprender las lecciones que tú tienes para nosotros. Que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y sea el Maestro por excelencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a recordar un poquito lo que pasó la semana pasada, o antepasada en este caso. Estábamos hablando acerca de la historia del rey Acaz, un rey que no hizo caso a las promesas de Dios, sino que por lo contrario confió más en el poder del ser humano, en el poder del hombre, en vez de confiar en el poder de Dios. Y como dice un salmo, es mejor confiar en Dios que en los príncipes. Que quede eso como lección para nosotros el día de hoy. En esta oportunidad vamos a ver los capítulos 7 y 8. De forma especial vamos a enfocarnos en el cumplimiento de la profecía que Dios dio al rey Acaz concerniente a Israel y Siria. Otra cosa que vamos a ver también es cómo es que es mejor siempre confiar en Dios y temerle solamente a Él y no creer en las mentiras que el mundo o las personas nos cuentan o nos enseñan. ¿Ok? Vamos rápidamente al versículo 16 del capítulo 7 del libro de Isaías. Y dice allí la palabra de Dios: porque antes que el niño, recordemos que la semana pasada Dios le dio una señal al rey Acaz y al pueblo de Judá. Entonces le dijo que un niño iba a nacer. Y la palabra aquí de Dios dice en el versículo 16: antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. ¿Qué dos reyes estaban atacando a Judá? El rey del norte, Israel, y los sirios. Y Acaz se hizo alianza con el rey de Asiria, que era otro rey, otro imperio. Entonces Dios le dice a Acaz: antes que este niño que va a nacer sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, estos dos reyes, Israel y Siria, serán desaparecidos. ¿Dios cumplió su promesa? ¿Será que lo que Dios predijo así pasó? Vamos a ver en el capítulo 8 el versículo 4. Una vez más aquí se recalca la promesa de Dios y su cumplimiento. Dice: porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Asiria conquistó a Israel y también conquistó a Siria. Aquí se menciona a Damasco, que era capital de Siria, y Samaria, que era capital de Israel. Fueron conquistados por el rey de Asiria, aniquilados. Así como Dios lo había predicho, así pasó en la historia. Es que, mis amigos, Dios cumple su promesa. Lo que Dios predijo en las profecías, lo que Dios nos dejó en su palabra, se va a cumplir tal como está escrito. Cristo dijo que ninguna jota ni una tilde pasará de su palabra antes que todo se haya cumplido. Entonces, el primer aprendizaje que sacamos al día de hoy es que Dios cumple sus promesas. Vamos a la segunda lección que sacamos de esta historia. Capítulo 7, versículo 17. Tenemos la siguiente lección. Jehová hará venir sobre ti y sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. El pueblo de Judá iba a tener una consecuencia por su desobediencia. Porque recordemos, Dios le envió una y otra vez mensajes de esperanza, mensajes de consuelo, mensajes de seguridad, que por más que las naciones ataquen a su pueblo, ellos no iban a prevalecer. Pero este rey acá, juntamente con todo el pueblo,
no obedecieron a Dios, no creyeron a Dios. Este rey era incrédulo. Sabes, amigo, lo mismo pasa hoy con nosotros. Muchas veces nosotros no creemos en las promesas de Dios. Es por eso que nuestra oración debe ser: Señor, aumenta nuestra fe. Enséñame a creer en tus promesas. Confiamos más a veces en el ser humano, confiamos más en las promesas de un hombre que en las promesas que Dios tiene para ti y para mí en su palabra. Entonces, como consecuencia, la destrucción, el juicio iba a venir o vendría para Israel, para Siria, pero también para Judá, para el pueblo de Dios por su desobediencia. Porque, hermanos y amigos, hay consecuencias cuando uno desobedece a Dios. Ténganlo por seguro. Y Dios cumplió su palabra. Ahora va a haber consecuencias para el pueblo porque no creyó a Dios, sino por lo contrario, desobedeció a su Creador. Y vamos a ir a la siguiente parte. ¿Cómo es que se cumplió esta profecía? En versículos 7 y 8. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos agua de ríos impetuosos y muchas. Esto es el rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, pasando hasta Judá, dice la palabra de Dios. Inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Judá, el pueblo de Dios, tampoco se salvaría del juicio por su desobediencia. Sabes, amigos, muchas veces nosotros nos ganamos en nuestra vida heridas, nos lastimamos y lloramos y sufrimos, no porque Dios es malo, sino porque somos desobedientes, porque nos alejamos de Dios. Y este pueblo hizo lo mismo, y también Dios hizo juicio contra ellos. Pero la palabra de Dios nos muestra un Dios misericordioso, que le dijo: esas aguas van a inundar hasta el cuello, pero no te van a ahogar. Es decir, aún tendré misericordia de ti, porque habrá un grupo, un remanente, un resto que será fiel a mi promesa, y de ellos tendré yo misericordia. Entonces, punto número 1 fue que Dios cumple su promesa, cumple su palabra. Punto número 2 es que hay consecuencias cuando desobedecemos a Dios. Vamos a ir a la parte número 3, que es mejor siempre temer y confiar en el Señor. El capítulo 8, el versículo 13 dice lo siguiente: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Qué interesante lo que Isaías aquí está diciendo. ¿A quién debemos temer? ¿A quién debemos tenerle miedo? ¿A los hombres? No, sino debemos temer solamente a Dios. Y ese temer a Dios no es tenerle miedo o pavor o terror, es respeto por el Creador del universo. Y respeto y amor significa obediencia. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor, dice la palabra de Dios, y Él sea vuestro miedo. Cristo dijo: no teman a hombres que matan solamente el cuerpo, ¿no? Teman a aquellos que puedan aniquilar o llevar tu vida al infierno. Ahora nosotros, en el temor que tenemos a Dios, como le decía, no es un temor de miedo o terror, es un temor de respeto. Que su presencia va con nosotros, que sus ojos nos ven a donde quiera que vayamos. Vamos a ver aquí en el versículo 17, justamente el versículo de la semana, que dice: esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en Él confiaré. En el único que debemos confiar es en el Señor. Nuestra confianza no está puesta en un hombre, en un poder político, en un presidente, en una iglesia. Nuestra confianza debe estar puesta solamente en Dios, solamente en Cristo Jesús, nuestra roca firme, nuestro refugio. Ahí debe estar nuestra confianza, porque nuestra fe será tan fuerte de acuerdo, depende a dónde lo ubicamos. Si lo ubicas en un hombre, cuando ese hombre fracasa, tu fe también fracasa. Si pones tu fe en una cuenta bancaria, cuando el banco quiebra, tu fe también quiebra. Pero si tú pones tu fe en Dios,
en aquel que nunca falla, en aquel que es eterno, tu fe estará siempre, siempre firme. Vamos al punto número 4. El punto número 4 nos enseña a no creer cualquier cosa, a no creer en las mentiras que el mundo nos vende y que el diablo nos pone. A no creer, sino que probar siempre si lo que se habla, si lo que escucho, si lo que miro en YouTube está de acuerdo a la palabra de Dios. Es por eso que el versículo 19 del capítulo 8 dice lo siguiente: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Aquí nos da a conocer que el rey Acaz estaba ligado a los cultos paganos, al espiritismo, al ocultismo, a la brujería, porque todo eso pugnaba ya en ese tiempo, queridos amigos. Y hoy en día, amigos, el espiritismo está casi en todo lugar, inclusive en las iglesias. Es por eso que debemos tener mucho cuidado, porque el enemigo está preparando un gran engaño para este mundo y lo va a hacer a través del ocultismo o espiritismo o nueva era, como muchos lo llaman. Entonces, aquí el rey Acaz había ido tras esas cosas, pero vemos nosotros en Levítico, en Deuteronomio, que Jehová, Dios, aborrece todo eso, aborrece toda práctica espiritista, porque es del enemigo. Y el versículo 20 dice algo contundente: a la ley y al testimonio, si no se hablare o dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Cualquier cosa que tú escuches y veas y aprendas debe ser pasada por el filtro de la palabra de Dios. Esta palabra es la que ve y da a conocer la verdad. Si eso que te están diciendo o aquello que estás escuchando está basado en la palabra de Dios. Pero mucho cuidado, hoy en día el enemigo es astuto, porque se camufla muy bien para que tú puedas creer en las mentiras del espiritismo. Ahora, ¿por qué el espiritismo y el ocultismo es tan atractivo? ¿Por qué la gente sigue? ¿Por qué hay personas que no pueden ir a trabajar sin antes leer su horóscopo? Sin antes saber su futuro. Porque es muy atractivo saber del futuro. Mis amigos, mucho cuidado. A la ley y al testimonio, si no se hablare conforme a eso, es porque no les ha amanecido. Son las lecciones que el día de hoy nosotros podemos sacar y rescatar de esta historia de este rey Acaz. Punto número 1 fue que Dios cumple su palabra. Dios cumple sus profecías. Y una de las más grandes profecías está a punto de cumplirse: la segunda venida de Cristo. Y se va a cumplir sí o sí, estemos listos o no, preparados o no, Cristo viene por segunda vez. Punto número 2 fue que hay consecuencias cuando desobedecemos a Dios. Mucho cuidado. Tenemos que aferrarnos más a Dios y ser obedientes a su palabra. Punto número 3 es que solamente a Dios tenemos que temer y confiar solamente en Él. Punto número 4 es que no debemos creer en mentiras, sino que debemos decir a la ley y al testimonio. Si no se hablare conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo.